Recibimos con un caluroso aplauso a nuestro presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa. Un aplauso para él. Señor presidente, creo que este es el momento que toda mujer y todo hombre nos están envidiando. Es un honor recibirlo en este humilde pero caluroso palco. Bienvenido, señor presidente. Gracias. Pero se me olvidaron los apuntes por allá, ¿sí lo trajeron? Bueno, y que viva Ecuador, compatriotas. Qué emoción, hay pocas cosas más emocionantes, yo diría ninguna más emocionante que reunirse con nuestros compatriotas en el extranjero. Y ustedes saben que para nosotros esto no es trivial, no es un detalle, es deber sagrado. Apenas supimos de la visita oficial a Alemania, dijimos, bueno, programemos una visita a nuestros hermanos en Italia, en España, para agradecerles profundamente ese impresionante apoyo popular que nos dieran el febrero 17 pasado. Un saludo a todas las personas que están aquí, a los representantes de los medios de comunicación, a los colaboradores de la Policía de Estado, Cuerpo de Carabineros, del Foco, dice aquí, y Citan Gels, está bien, a los miembros del Cuerpo Consular de Cuba, de Venezuela, aquí en Milán. Hemos venido con una importante delegación de empresarios. Bienvenidas y bienvenidos. Un abrazo a nuestra querida Narcisa Soria, cónsul general del Ecuador en Milán. A la señora Alba Cuello, encargada de negocio del Ecuador en Italia. Un saludo muy especial al señor Graciano Musela, alcalde de la ciudad de Asago. Qué buenas palabras, señor alcalde, ya vamos a elaborar sobre eso. Nos acompaña una importante delegación del Ecuador. Está nuestro canciller Ricardo Patiño, nuestra secretaria nacional del Migrante Lorena Escudero, nuestro ministro coordinador de la producción Richard Espinosa, nuestro ministro de Talento Humano, Ciencia y Tecnología Augusto Espinosa, nuestro secretario nacional de Planificación Fander Falconi, nuestra ministra de Ambiente, Lorena Tapia, nuestra secretaria técnica de Cooperación, Gabriela Rosero. Bueno, aquí nos encontramos colado, asambleísta electo Lenín Lara, que está de visita en Italia. Dora Aguirre, asambleísta reelecta por Europa. María Ángel Muñoz, asambleísta reelecta por la provincia de La Suay. Mauro Andino, asambleísta reelecto por Chimborazo. Esteban Melo, asambleísta electo por Italia y por Europa. Gastón Gagliardo, asambleísta reelecto por la provincia del Guayas. Les decía, queridas compañeras, compañeros, que no podíamos dejar de visitar Europa sin agradecerles profundamente ese inmenso apoyo popular en las últimas elecciones. Realmente, ese fue el motivo principal de la visita a Italia. Poco a poco se han ido añadiendo cosas, ¿verdad? Mañana tendremos la suerte de poder tener una audiencia privada con el Papa Francisco en la ciudad de Roma. Venimos de visita oficial en Alemania, donde se inició esa visita con una invitación de la Cámara Economía, se le llaman, alemana latinoamericana,
cada 2 años se realiza la conferencia, tiene que ver entre la economía alemana, empresarios, inversionistas, con la economía latinoamericana, y me invitaron para ser conferencista en ese foro. Aceptamos de mil amores y tengo que reconocer la gentileza del gobierno alemán. Apenas supo que íbamos a Alemania, nos hizo una visita oficial. La canciller nos hizo una invitación para visita oficial, la canciller Angela Merkel. Ustedes pueden ir a un país como ahora. Esto no es visita oficial a Italia. Vengo a un evento casi privado entre ecuatorianos. Allá iba a un foro, nos invitó a Alemania para que realicemos una visita oficial, la cual aceptamos con mucho gusto. Y realmente hemos pasado 3 días maravillosos en Alemania, donde nos han tratado con mucha deferencia. Nos hemos reunido con Angela Merkel, con el presidente de la República, el presidente de la Cámara Baja, el alcalde de Berlín, empresarios, medios de comunicación, etc. Y bueno, creo que mucha gente sabe lo que está pasando en América Latina y especialmente en Ecuador. Luego hemos viajado hasta esta querida ciudad de Milán, en la Lombardía, el norte de Italia. ¡Qué región más bella! Y bienvenidos a todos los compatriotas, porque han llegado de cada rincón de Italia. De hecho es impresionante. ¿Cuántas personas habrá aquí? ¿3.000, 4.000, 6.000? No creo que tanto, un poquito menos. 3.000, 4.000 personas. Muchas gracias, 5.000. Bueno, ustedes saben que como economista no sé contar muy bien, ¿no? En todo caso, muchas gracias por el esfuerzo. Sabemos lo que cuesta movilizarse. Hay gente de Trento, de Perugia, de Génova, de Roma. Muchísimas gracias. Yo conozco bastante bien el norte de Italia porque he tenido, por supuesto Roma no es el norte, porque tenía, ustedes saben que trabajé en Zumbau, que trabaja con italianos, organización Mato Grosso, que vivían aquí al norte, Brescia, Bérgamo, Perugia, todo aquello, ¿no? Torino todavía no conozco, un abrazo a Torino. En todo caso, compatriotas, como les decía, llegamos a Milán, hemos tenido la conferencia con los empresarios, estamos en esta reunión de gratitud, ya vamos a hablar de aquello. Mañana, hoy día mismo, después de esta reunión, por eso tenemos que salir antes de las 12 de la noche, porque aterrizamos en un aeropuerto militar que lo cierran a las 12, tengo que ir a Roma, mañana tenemos entrevista con el Papa Francisco. Luego de eso vamos... No, ya el Papa Francisco realizó el primer milagro, que me lo van a sacar los medios de comunicación, por eso no cuento el chiste. El primer milagro del Papa Francisco, un argentino querido por todos, ¿sí o no? En todo caso, después de Roma vamos a España, a Madrid, tendremos una reunión similar con nuestros hermanos ecuatorianos residentes en esa ciudad. Luego viajamos a Valencia, que es la comunidad en Europa, y los resultados han sido espectaculares, pero en Valencia llegamos al 90% de los votos, y de ahí el día sábado daremos el enlace ciudadano para el Ecuador. Luego el día domingo vamos a República Dominicana, donde el país es el país invitado de honor en la Feria del Libro en Santo Domingo. Pernoctamos en República Dominicana, donde también tendremos otras actividades académicas, etc. Y el día martes 24 de abril sería, 23, viajamos a Haití, donde, queridos compañeros, Ecuador está ayudando a la reconstrucción de Haití después del terremoto que sufriera hace un par de años. Quiero decirles que el gobierno haitiano nos aprecia muchísimo, porque mientras que muchos países más ricos que Ecuador hablaron mucho, hicieron poco. Ecuador habló poco y está haciendo mucho. Ha sido de las ayudas más concretas, eficaces y eficientes para la reconstrucción de Haití. De hecho, esta es la segunda etapa. La primera etapa fue tan exitosa, mandamos nuestro cuerpo de ingenieros con un presupuesto de unos 15 millones de dólares, comprando maquinaria, volquetas, etcétera. Nos pusimos a las órdenes del gobierno haitiano, nos pidió trabajar en una provincia agrícola, Artebonit, donde hemos construido caminos, puentes, canales de riego, y la gente se encariñó muchísimo con Ecuador. El efecto, la eficacia, la eficiencia de la ayuda fue tal
que el presidente Martelly de Haití viajó a Ecuador para solicitarnos una segunda etapa. Y por supuesto, somos pobres, necesitamos dinero, pero siempre hay espacio para la solidaridad y para ayudar al más necesitado que uno. Así es nuestro pueblo. Así que hemos destinado 15 millones más de dólares para la segunda etapa de los proyectos para la reconstrucción de Haití. Entonces el martes 23 finalizo mi gira en Haití para ver en el sitio cómo marchan los trabajos, visitar también a nuestros soldados, a nuestros ingenieros, etc. Y el martes 23 en la noche pues regresaremos al Ecuador. Pero les decía, no podíamos hacer esta gira sin venirles a decir un inmenso gracias. ¡Qué espectacular victoria electoral! Esto nos compromete muchísimo más. Hemos ganado a nivel general con 57.17% de los votos, casi 5 millones de votos, medio millón más que en la última elección, en la cual también ganamos en una sola vuelta, gracias a todas y todos ustedes. Y pese a que se han logrado resultados espectaculares, lo que sucedió en el extranjero realmente rebasó cualquier expectativa. Por ejemplo, aquí en Italia hemos ganado con el 77% de los votos. La opción que nos sigue sacó el 10% de los votos, es decir, es una diferencia de casi 8-1, reconociendo a nuestros hermanos migrantes que este es su gobierno, el gobierno de los migrantes. Y ustedes saben, compañeros, que nunca los vamos a defraudar. Y tienen toda la razón, tengan la certeza, y ya vamos a hablar de eso, que este es el gobierno de los migrantes. Y ya todo el apoyo para que regresen al país. Las cosas están cambiando, lo han visto en el video. Antes Ecuador expulsaba gente. Esto es importante, señor alcalde, que lo sepan las autoridades italianas. Ecuador no era un país de emigración. La gente no salía de su país, era muy arraigada a su tierra. ¿Por qué salieron millones de ecuatorianos en pocos años? Porque aquí en Italia tenemos centenas de miles de ecuatorianos, porque fueron expulsados de su propio país. Son exiliados de la pobreza. Se les negó un futuro en su tierra. En el 99, y eso debe aprender Europa de la historia y de otras experiencias, y con mucha preocupación, comparto exactamente lo que usted dijo, veo que están cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos, que no son errores, depende de quién manda en una sociedad. Si manda el pueblo, el ser humano, o manda el capital, y básicamente el capital financiero. Todo lo que se nos dice, las recetas que se imponen en nombre de la economía y de la técnica, no es técnica, es ideología disfrazada de ciencia para proteger los intereses del capital y del capital financiero. Eso lo conocemos de memoria los latinoamericanos, porque somos expertos en crisis, las hemos sufrido todas. Entonces, el 99, precisamente por el fundamentalismo neoliberal, por el mito más grande de la historia de la humanidad, la autorregulación. No hay poder que se autorregule a sí mismo. Entonces, desregularon el sistema bancario en el 94 con la reforma a la ley de régimen monetario. Eliminaron los controles a la banca porque solita se iba a autorregular. Se autorregularon también que en el 99 quebraron 16 bancos por préstamos vinculados, por falta de reservas, por desvío de los fondos de los depositantes, por utilizar la plata de los depositantes, no de los accionistas, de los depositantes en obras suntuosas, edificios de lujo, etc. Quebraron los bancos y para salvar, intentar en extremo, salvar esos bancos, los gobiernos neoliberales, los que defendían la propiedad privada, la libertad y todos los conceptos tan lindos que siempre dicen y que nunca practican, ¿qué hicieron? Congelaron los depósitos de la gente. Lo que está pasando en Chipre. Marzo del 99, congelaron el depósito de muchos de los ecuatorianos que están aquí. No pudieron sacar su propio dinero.
la mayor incautación de bienes privados de la historia del país. Prohibido olvidar, compatriotas. Y ojalá Europa aprenda de nuestra experiencia. Que insisto, no eran errores, eran relaciones de poder. ¿Quién manda en una sociedad? ¿La gente o el capital? Y hasta antes de nuestro gobierno en nuestro país manejaba el capital el país, sobre todo el capital financiero. Ahora ellos saben que en nuestro país manda el pueblo ecuatoriano, mandan ellos. Pero no solo le congelaron los depósitos un año, había gente que se suicidaba porque no tenía plata para mandar a sus hijos al médico. Ancianos que le quitaron el ahorro de toda la vida, no podían ir a tratar su salud y se suicidaban. Y ahí empezó a salir centenas de miles de ecuatorianos de la patria que los vio nacer, incluso arriesgando su propia vida, porque salían en barcos de gente mala fe que sobrecargaba esos barcos, se hundían, etc. Muchos vinieron a España, Italia, porque en esa época no se requería visa. Así es, así son los dobles estándares en la vida, ¿no? Cuando empezaron a ver esta migración, enseguida pusieron visa para los países latinoamericanos, la zona Schengen. ¿Qué diferencia con Latinoamérica, que siempre ha recibido a los europeos, sobre todo durante y después de la Segunda Guerra Mundial, con los brazos abiertos? Muchas veces se nos pasa observando, nos mandan mensajes que están preocupados, libertad de prensa, derechos humanos, y no se dice criminalización de la protesta social, y no se habla mucho de la criminalización de la migración que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos. Hay países europeos que tienen cárceles para los migrantes, pero para los migrantes con toda la familia. Yo he ido a visitar en países europeos niña de 10 años encarcelada junto a su madre por no tener papeles, pero no escucho que se hable de derechos humanos ahí. Pero en todo caso, se les congelaron los depósitos. Ya eso era atraco suficiente, pero no contentos con eso, se le devuelven los depósitos un año después, pero en dólares. Se elimina la moneda nacional, que era el sucre. Pero cuando les congelaron los depósitos en marzo de 1999, ese sucre valía 10.000 sucres dólares. Para salvar a los bancos, el Banco Central Autónomo, que en verdad era una sucursal de los banqueros, triplica la emisión monetaria para prestarle plata a los bancos y tratar de salvarlo. Con eso se destroza la moneda nacional. El tipo de cambio pasa de 10.000 a 25.000 sucres dólares. Si ustedes tenían 1 millón de sucres en marzo del 99 en su cuenta de banco, tenían 100 dólares a 10.000 sucres dólares. Un año después le devuelven en dólares esa plata, pero a 25.000 sucres dólares. Les devolvieron solo 40 dólares. Le robaron 60% de sus depósitos. Y con eso forzadamente financiaron la corruptela y la irresponsabilidad de ciertos banqueros. Eso es lo que se vivió en el país. Y por eso tuvieron que salir nuestros compatriotas. Pero créanme, les agradecemos muchísimo a su municipio, a Milán, a Italia, el cariño con que los ha recibido. Pero para que los aprecien mucho más, para que vean cómo es nuestra gente. Salieron maltratados por su propio país, por la patria que los vio nacer, y jamás se olvidaron de su país. Vinieron a trabajar muy duramente en Milán, en Génova, en Madrid, en Valencia, en Murcia, en Nueva York, New Jersey, New Haven. Y esos euros que con tanto sudor se ganaban, esos dólares los mandaban al Ecuador, las remesas de migrantes, que llegaron a ser mayores que las exportaciones petroleras. Y eso es lo que rescató la economía de la quiebra en que la habían dejado los banqueros. Por el contrario, después de tanta tragedia humana, usted no se imagina, alcalde y hermanos italianos, lo que significó la migración. Aquí usted puede encontrar madres
que hace 12 años no ven a sus hijos de 3, 4 años que dejaron. Sí, perdieron toda la infancia de sus niños. Hay cantones en Ecuador donde 60% de los niños se están criando sin sus padres, en manos de vecinos, abuelos, tíos, porque padre y madre han migrado. Después del 99 se empieza a ver en Ecuador un fenómeno que no se conocía: suicidio infantil. Se nos empiezan a suicidar niños de 12, 13 años porque estaban creciendo sin sus padres. La migración no son números, es drama humano, es una de las peores catástrofes sociales que ha pasado en el Ecuador. Claro, no para la oligarquía, para los pobres, ellos nunca pierden, ¿verdad? Los que quebraron al país. Después de poco tiempo, los banqueros rompían récords históricos en utilidades, y esa plata la mandaban fuera del país por su falta de confianza en su propia patria. Imagínense, las víctimas, los migrantes, salieron y mandaron miles de millones en remesas, con lo cual rescataron a la patria. Y los banqueros que nos quebraron siguieron siendo dueños del gobierno, de la economía del país entero, y empezaron a sacar la plata por su falta de confianza en el país, que es la falta de confianza en todo lo que es nacional, etcétera, el entreguismo que siempre han mostrado. Entonces realmente el país, yo como economista lo entiendo bastante bien. Ustedes saben que hablamos sinceramente, no hablamos de acuerdo a la coyuntura, lo hemos escrito, tenemos libros sobre esto. El país tiene una deuda inmensa con nuestros migrantes. No acabaremos de decirlo, repetirlo una y otra vez, así que tengan la certeza que este gobierno es el gobierno de los migrantes. Nos sentimos muy orgullosos de ese inmenso apoyo, que reconozcan nuestra preocupación por nuestra población migrante, pero ojalá con esto los ciudadanos italianos conozcan un poco más de la historia de Ecuador y admiren, como yo admiro, a nuestros hermanos migrantes, verdaderos empresarios, que fueron a otras tierras asumiendo riesgos a ganarse honestamente la vida. Hoy Europa está en crisis, muchos están volviendo, bienvenidos. También están yendo al Ecuador españoles, italianos. Siempre los recibiremos con los brazos abiertos, compatriotas. Pero bueno, esta pequeña gran digresión fue para decirles que estamos muy contentos de ese triunfo electoral entre los migrantes. Y realmente es un triunfo histórico. Hay 34 circunscripciones electorales en el país. Antes, cada provincia era una circunscripción electoral. Habían 24 provincias, 24 circunscripciones electorales. Ahora, 3 de las más grandes provincias, Pichincha, Guayas, Manabí, han sido divididas en distritos para acercar más los representados a sus representantes. Porque ¿qué es lo que pasaba? Si Guayas tenía 17 asambleístas, toditos eran de Guayaquil y de los barrios pelucones, pues, de Guayaquil. Ahora hay 3 distritos en Guayaquil, pero en Guayaquil, y 1 de cantones del Guayas. Entonces hay una representación mucho más cercana a sus representados. Perdón, dije hace un momento representante, a sus representados. Con estas circunscripciones, 4 por Pichincha, 4 por Guayas, 2 por Manabí, 10, más las 21 otras provincias, tenemos 31 circunscripciones electorales, más las 3 circunscripciones del exterior, por Europa y Asia, por Norteamérica y por Latinoamérica, tenemos un total de 34 circunscripciones electorales. Pues bien, compatriotas, la Revolución Ciudadana triunfó en 33 de las 34 circunscripciones. De 137 asambleístas en disputa, electos, o que se iban a elegir, hemos obtenido 100 asambleístas, 73% de la Asamblea Nacional, lo cual nos permite una mucho mayor gobernabilidad. El mayor problema que hemos tenido estos últimos 4 años ha sido que no teníamos mayoría en asamblea, y ustedes saben, en América Latina no hay oposición democrática, en Ecuador no ha habido oposición democrática, ha habido oposición obstruccionista, obstaculizadora, conspiradora. Qué bueno que con esta mayoría contundente ya estemos mucho más protegidos
de los desestabilizadores de siempre. Y nuestra acción de gobierno puede ser mucho más contundente, la gobernabilidad mucho más clara. Y dentro de esos 100 asambleístas logrados, desde la Constitución del 2008, señor alcalde, nuestros hermanos migrantes tienen representantes a la Asamblea. 2 por Europa y Asia, 2 por Norteamérica y 2 por Latinoamérica. La votación en el exterior ha sido tan contundente que el Gobierno Nacional, la Revolución Ciudadana, ha obtenido 6 de los 6 representantes en el extranjero. Así que hemos venido a decirles muchas gracias y a ratificarles ese compromiso. Podemos equivocarnos, pero que no les quede duda que siempre actuamos con recta intención y que con nuestros errores y aciertos que también tenemos. Ya en Ecuador nos mandan los banqueros, ya en Ecuador nos mandan las oligarquías, ya en Ecuador nos mandan los medios de comunicación, lo cual les duele en el alma. Ya nos mandan países extranjeros, ya nos manda la burocracia internacional del Fondo Monetario, del Banco Mundial. En Ecuador mandan ustedes, nuestros migrantes, el pueblo ecuatoriano. ¿Y por qué estos resultados? No solo la confianza de nuestra gente, sino por los logros que estamos obteniendo, que pese a los enormes opositores que tenemos que enfrentar, una prensa corrupta que distorsiona todo porque no nos sometemos a sus designios, distorsiones, desinformaciones, no pueden ocultar el sol con un dedo. Y ya muchísimas publicaciones internacionales reconocen todos los récords que está rompiendo el Ecuador. Hace un par de meses nos visitó el viceministro de Cooperación alemán y designó a nuestro Ecuador como el jaguar de Latinoamérica. En el 2012, el último reporte de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano, el índice de desarrollo humano es el principal indicador de desarrollo. Contempla muchas dimensiones: ingreso por habitante, salud, educación. Pues bien, el último reporte sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas hace un análisis en el periodo 2007-2012, coincidente con nuestro periodo de gobierno. Y Ecuador es de los 3 países que más puestos ha subido, incrementado en el ranking de Naciones Unidas de Desarrollo Humano. El primero es Tanzania con 15 puestos, el segundo Bielorrusia con 12 y el tercero Ecuador con 10. Y hemos pasado de ser en la clasificación de las Naciones Unidas, con la cual no estoy de acuerdo. Yo creo que nos falta mucho todavía, pero nos han clasificado de país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. ¿Cómo va la economía ecuatoriana? Hemos crecido en promedio 4.5% del 2007 al 2012, casi un punto por arriba del promedio de América Latina, que ha tenido una buena tasa de crecimiento, 3.5%, más aún comparado con los países que están en crisis, como Estados Unidos, como Europa, donde incluso se decrece. Pero puede haber muy malos crecimientos en América Latina. Ha habido crecimientos empobrecedores. Si yo permito que se me lleven todo el petróleo, seguramente va a venir mucha inversión extranjera y va a haber crecimiento, pero no queda nada para el país. No se generan puestos de trabajo. Extrayendo petróleo y mandándolo afuera no hay encadenamientos productivos. Puede haber crecimiento que no genera empleo, que genera más desigualdad, genera más pobreza. Bueno, aquí también hay muy buenas noticias. Somos de los países que más reduce pobreza en América Latina, compatriotas. Y estas son cifras y publicaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de las Naciones Unidas, que incluso tiene la sede en Santiago, no la tiene en Ecuador. Hemos reducido la pobreza cerca de 10 puntos, pero obviamente, mientras existe un solo pobre en Ecuador, será demasiado. Ese es el imperativo moral que tiene el país, vencer la pobreza. Y si es necesario, debe ser un objetivo excluyente, que no lo es, de ser necesario. ¿Por qué lo digo esto? Porque por ahí hay posiciones medio infantiles: no comamos, no tengamos carreteros, no tengamos energía,
no tengamos educación, no tengamos salud, pero no tengamos la naturaleza. No se olviden que lo más importante de la naturaleza es el ser humano y que la pobreza atenta contra la conservación, porque yo no le puedo decir a una familia pobre que habita al lado de un bosque, que no si esa familia no tiene ingreso, no tiene trabajo, no tale el bosque, lo va a talar. Para que haya conservación sostenible, debemos también superar la pobreza. No son objetivos antagónicos, son objetivos que se refuerzan. Pero incluso si fueran antagónicos, yo me quedo con superar la pobreza. Ese es el imperativo moral y lo más importante en la naturaleza es el ser humano, compañeros. Les decía que es un crecimiento bastante sano, se está reduciendo pobreza, se está reduciendo algo que era uno de los grandes males de América Latina, una de las grandes tragedias. América Latina tenía el triste título de ser el continente más desigual del mundo. No es que faltaban recursos, había mala distribución de los recursos. En promedio, éramos la clase media mundial, pero los promedios esconden muchas desigualdades. Dicen que el economista es un tipo que es capaz de decir a una persona que tiene la cabeza metida en un horno encendido y los pies metidos en un cubo de hielo, que en promedio está bien, ¿verdad? Los promedios esconden muchas cosas. Entonces ese promedio escondía gente más rica que en Italia, que los ricos de Italia, y gente más pobre que los pobres de África. Y por eso la ingobernabilidad de nuestras sociedades era una desigualdad insultante que además originaba pobreza, porque tener desigualdad en un país rico, Estados Unidos es el país desarrollado más desigual del mundo, pero es rico. Entonces, pese a la desigualdad, no tiene pobreza. Pero tener desigualdad en países pobres significa miseria, significa indigencia, significa pobreza extrema. Entonces, este es uno de los objetivos principales alcanzados y que nos llenan de mucho orgullo. Ecuador, medido por el índice de Gini, el principal coeficiente que mide desigualdad, ha reducido 8 puntos la desigualdad. Somos el país de América Latina, de nuevo, de acuerdo a la CEPAL, que más reduce desigualdad en toda nuestra América. América Latina en general está reduciendo desigualdad, pero ha reducido 2 puntos la desigualdad. Nosotros hemos reducido 8, 4 veces más que el promedio. Puede haber crecimiento que no genere empleo. Resulta que tenemos un 4.1% de desempleo. No les quiero ni comparar con las cifras de desempleo de Europa. Y es el desempleo más bajo de toda América Latina y el más bajo de la historia del Ecuador desde que tenemos las series estadísticas. Entonces, gracias a Dios, Ecuador está aquí. Yo veía a los presentadores, qué orgullo me daba, ¿no? Y qué esperanza, decir, el nuevo país, la patria nueva, la patria que está naciendo. Sí, tenemos una patria nueva. Encontramos una patria destrozada. Nos habían robado hasta la esperanza. Los grupos de poder, los grupos financieros, la prensa, que quitándonos la esperanza nos inmovilizaba. Solo las malas noticias eran noticias, y todavía lo son, pero ya nadie les cree. Entonces éramos los más corruptos, los más perezosos, los más inútiles. Buenas carreteras, solo lo podía tener Colombia, Perú, Chile. ¿Qué lo va a tener Ecuador? Ahora Colombia, Perú, Chile envidian las carreteras ecuatorianas. Entonces hay una nueva fe en nosotros mismos. Ese es el cambio más importante. Cuando me preguntan cuál es el principal logro de su gobierno, yo digo, hemos recuperado la fe en nosotros mismos. Teníamos un país desesperanzado, desmoralizado, inmovilizado. Ahora tenemos un país que cree en sus propias fuerzas. Y los logros son impresionantes. A final de mes, por ejemplo, lanzaremos desde China el primer satélite ecuatoriano, hecho totalmente en Ecuador. Hay países latinoamericanos, Brasil, Venezuela, Argentina, que tienen satélite, pero vamos a ser el primer país latinoamericano en lanzar un satélite totalmente hecho en Ecuador. Fíjense cómo están cambiando las cosas. Sí hay un nuevo país. Todavía nos faltan muchos problemas por superar, pero es claro que el país de ahora
es totalmente diferente al país que ustedes dejaron y al país que encontramos hace 6 años. Como también es claro que todavía nos falta mucho por alcanzar el país de nuestros sueños, el país que merecemos, con justicia, con dignidad, con derechos, con servicios para todas y para todos, donde no haya más pobreza. Pero ¿saben qué? No hemos resuelto todos los problemas, es claro, es obvio, sería una locura decirlo, pero juntos y con esa confianza en nosotros mismos podemos superar cualquier obstáculo, compatriotas. Así que todos los que quieran regresar, es un buen momento para regresar a la patria. Bienvenidas y bienvenidos, son recibidos con los brazos abiertos y todo el apoyo que les podamos dar, ahí estará. No significa que le podemos garantizar la felicidad a todos, no. Pero el país presenta grandes oportunidades. Antes era el país de la ausencia de oportunidades, que expulsaba personas. Ahora es el país que atrae personas. El flujo migratorio se ha revertido y les insisto, incluso nos están llegando ciudadanos europeos que salen por la crisis en Europa. Y ya que usted tocó ese tema, señor alcalde, mi profesión es la de economista, ¿no? Como siempre digo, a pesar de eso soy una buena persona, pero mi profesión es de economista. Conozco bastante bien los procesos de desarrollo y como les decía, somos expertos en crisis, no porque seamos iluminados, sino porque nos han ocurrido todas las crisis posibles. Y lo que está pasando aquí en Europa es muy similar a la crisis de la deuda de inicio de los 80 en nuestros países, donde a mediados de los años 70 se nos empezó a presentar cualquier cantidad de plata, pero no porque nos quisieran, sino porque había exceso de liquidez en el primer mundo por el incremento de los precios del petróleo y los países árabes ponían esos llamados petrodólares en los bancos del primer mundo. Y el negocio del banco no es recibir dólares, es colocar los dólares. Y no tenían dónde colocarlos y vieron con buenos ojos América Latina. Y antes del 76, el segundo shock de los precios del petróleo, no venía un banquero internacional ni de turista pues a América Latina. Y después del 76 había la cola de banqueros, incluso con los respectivos maletines de coima, imponiendo préstamos para cualquier disparate, incluso para compra de armas, en dictaduras militares sin ninguna legitimidad democrática. ¿Qué hacía el Fondo Monetario y el Banco Mundial? Son los corifeos de esta gente, como siempre, justificando eso. Se inventaron la famosa estrategia del endeudamiento agresivo, que era buen negocio endeudarse, que mientras más nos endeudemos mejor. Y como siempre las élites entreguistas cayeron en esa trampa. Ese festín de créditos para cualquier barbaridad a tasas de interés flotante acabó en agosto de 1982, cuando México dijo no puedo seguir pagando la deuda. Y como dice Mark Twain, el banquero es ese tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover, ¿ya? El momento en que no pudimos pagar, ¿qué es lo que hicieron? Dejarnos de prestar, exigieron el repago de los créditos y las tasas de interés flotantes por el mayor riesgo se dispararon, pero de 4 o 6% hasta más del 20%. Vinieron los paquetazos del Fondo Monetario, calco y copia lo que está pasando aquí. Las cartas de intención y los miles de millones del Fondo Monetario y Banco Mundial para superar la crisis, para ayudar a los ciudadanos, no, para garantizar el pago de la deuda a los bancos. No se engañen. Lamentablemente lo mismo está pasando en Europa. Entonces vienen con miles de millones, pero con tremendas exigencias, de tal forma que no queda un dólar en el país, no queda un dólar para reactivar la economía, sino que se licúan las deudas. Por un lado entra la plata del Fondo Monetario y por otro lado sale esa misma plata para pagar a los bancos. Y al final los países no superan las deudas, pero ya no le deben a los bancos. Se garantizó el capital financiero privado, le deben a la burocracia internacional. Esas medidas torpes de autoridad fiscal, los paquetazos, los ajustes que se aplicaron en América Latina, prolongaron y profundizaron la crisis. En los años 90 todavía teníamos los niveles de ingreso por habitante de los años 76. Es lo que se llama la década perdida para el desarrollo en América Latina, que en verdad fue la generación perdida, porque los efectos de esa crisis tan mal manejada duraron más de una década. Con qué tristeza, compatriotas,
vemos que lo mismo está sucediendo en Europa. No se busca ayudar a la gente, se busca garantizar el pago a los bancos privados que prestaron a los países. Y nos vienen con cara de circunstancias a decir, es un problema de overborrowing, prestaron demasiado los países. Lo mismo nos decían los países latinoamericanos, sin aceptar su responsabilidad, sin reconocer que un problema de overborrowing, sobreendeudamiento, necesariamente implica un problema de overlending, que prestaron demasiado. Ah, es que no sabíamos. Bueno, hay que ser miope para no darse cuenta que el déficit fiscal griego no es 6%, sino 15%. O sea, ¿cómo puede haber ese margen de error? Es decir, tienen vista selectiva, ven lo que quieren ver y no ven lo que no les conviene ver. Y por último, haya pasado lo que haya pasado, son los gobiernos irresponsables que asumieron esas deudas, con banqueros irresponsables también, no el pueblo griego, no el pueblo chipriota, no el pueblo italiano, no el pueblo europeo. El fin de la economía es la gente, superar la crisis con el menor costo, con la mayor rapidez. Pero aquí no importa, como no importó en los 80 en América Latina, lo que importa es pagar la deuda. ¿Por qué? Porque se defiende al capital financiero, no a la gente. La supremacía del capital sobre el ser humano. Y ese es el gran desafío que tiene Europa y el mundo entero. ¿Quién manda en una sociedad? Si el capital, y particularmente el capital financiero, o los seres humanos, los ciudadanos. Es una cuestión política, no técnica. Y los ciudadanos están siendo aplastados en función de ese capital financiero. Fíjense el caso de España. Y dicen que eso es economía, seriedad, responsabilidad. Eso es ridiculez, absurdo, torpeza. Es la peor economía. Los mismos bancos hasta llamaban a los ciudadanos para colocarles préstamos. Ellos mismos valoraban las casas. Como había exceso de liquidez, empezaron a subir los precios de los inmuebles, de las casas, es decir, la burbuja inmobiliaria. Y de repente una casa, el mismo banco decía, vale 300.000 euros. Como tenían exceso de liquidez, te presto 350.000 euros para el coche, para los muebles. Se desploma la burbuja. La misma casa valorada por el banco, que estaba en garantía del préstamo, ahora la recibe el banco, pero ya no a 300.000 euros, sino solo a 50.000 euros. Y las familias pierden su casa y quedan endeudadas para toda la vida. Eso es técnica económica. ¿Qué va a ser técnica económica? Eso es explotación, eso es inmoralidad, eso es absoluta supremacía del capital sobre los derechos humanos. Eso es torpeza económica, porque el problema es financiero, no es real. Hay casas, hay gente que necesita casas, hay bancos que no necesitan casas, pero por defender los intereses del capital financiero, la gente que necesita casa no tiene casa. Y los bancos que no necesitan casa están repletos de casa. Y eso le llaman economía. Eso es retardo mental. Un estudiante de primer año que me haga eso lo dejo de año. Además que es inmoral, porque el riesgo a lo sumo debe ser compartido. Y si no, debe caer sobre el capital. Y aquí todo el riesgo cae sobre los seres humanos. Ya estamos luchando. Las mismas leyes teníamos en Ecuador, hemos demostrado que se puede cuando se quiere. Estamos luchando para establecer la dación de pago, es decir, si de buena fe no se puede pagar el crédito hipotecario, que se entregue la casa y se extingue la deuda, como es en el mundo anglosajón, como ya es en Ecuador. Pero en esta barbaridad de que te valoré la casa en 300.000 euros, vino la crisis, yo mismo te la valoré en 300.000 euros, pero ahora solo vale 50.000, así que pierde tu casa y toda la vida págame los 250.000 euros restantes. Y le arruinan la vida a la gente. Hay suicidios y yo no escucho que se hable de derechos humanos o de criminalización de la protesta social y tanta muletilla que siempre sacan contra nuestros países, ¿no? Si se dan cuenta la doble moral, compatriotas. Pero en todo caso, al final del día, esto es político, no es técnico. ¿Quién gana y quién pierde para superar la crisis? Y demuestra quién manda en una sociedad. Y lastimosamente, en esta etapa de la humanidad, en el mundo del siglo XXI, no están mandando los seres humanos sobre nuestras sociedades. Están mandando el gran capital y sobre todo el capital financiero.
Ese es uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad en este siglo, compatriotas. Y eso es lo que estamos cambiando en Ecuador. Allá también nos dominaba el capital, ahora dominan los ciudadanos del Ecuador. Perdóneme, que me emocioné mucho con las palabras del alcalde. No es común escuchar una autoridad más aún europea. Vengo de Alemania, ni idea de esto. O sea, todo es que hay que pagar las deudas, el capital financiero, los bancos. O sea, los bancos son arcángeles que no cometen ningún error impoluto. Toda la responsabilidad es de gobiernos corruptos, de ciudadanos consumistas, vagos, con baja productividad. Entonces, así haya que liquidar poblaciones enteras, hay que pagar o pagar. Entonces, qué emoción escuchar autoridades como usted, señor alcalde, que tienen otra perspectiva, en la cual coincidimos, dicho sea de paso. Bueno, tuve una gran digresión, disculparán mi malformación de economista, pero en todo caso, les reitero, termino por donde empecé, la gratitud por ese inmenso apoyo popular recibido en las urnas el pasado 17 de febrero y el compromiso, compatriotas, de que jamás les vamos a fallar. Que nos roben todo menos la esperanza. Tenemos todo para ser un país desarrollado, para alcanzar el buen vivir, para ser una nación sin opulencia, pero con dignidad, sin pobreza, con equidad. Y si nadie nos roba la alegría, si nadie nos roba esa esperanza, lo vamos a lograr. Vamos por el buen camino, siempre se puede ir más rápido, pero al menos ya hemos empezado y lo vamos a lograr. Vamos a tener la patria que todos soñamos y que todos merecemos. A ustedes, nuestro compromiso es que si deciden seguir residiendo en estos países, Italia, España, tienen todo el respaldo del gobierno nacional. Y si regresan a la patria, los brazos abiertos para construir juntos la patria nueva, la patria mejor. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Milán! ¡Que viva Italia! Y hasta la victoria siempre, compatriotas.